la academia y la mexicanidad. Opciones para la descolonización. El pueblo de la náhuatl vive un estado permanente de ocupación desde hace 500 años. Los primeros 3 siglos por los gachupines al servicio de la corona española y los últimos 200 por los criollos al servicio de los capitales extranjeros. En 1824, un puñado de españoles nacidos en España y un puñado de españoles nacidos en el virreinato decidieron crear un país de ellos y para ellos únicamente, al que llamaron arbitrariamente México, en honor y en recuerdo a la México Tenochtitlan que habían derrotado sus abuelos. En este nuevo país, los invadidos colonizados quedaban totalmente excluidos del acceso a las oportunidades del poder político, económico, educativo, cultural. Todos los anahuacas, es decir, el pueblo mayoritario que tenía su origen en la milenaria civilización de la náhuatl. Los indios, morenitos, prietos, nacos y demás epítetos con los que han sido nombrados por los herederos del régimen colonial, es decir, extranjeros avecindados en el anáhuac que han usado al pueblo de modo despiadado y deshumanizado para amasar grandes fortunas a partir de la explotación de su fuerza de trabajo y de su consumo, así como de la depredación de los recursos naturales de la náhuatl. Han vivido en la pobreza, pero sobre todo, y lo más grave, en la ignorancia de sí mismos. En un laberinto de la desolación, al ser ignorantes extranjeros en su propia tierra. En efecto, ha sido una estrategia diseñada y ejecutada por el Estado mexicano de ideología criolla para destruir la memoria histórica y la identidad cultural del pueblo, para que no conozcan de dónde vienen, que no sepan quiénes fueron sus antepasados, cuáles sus logros, cuáles sus proyectos, cuáles sus alcances, para condenarlos a la ignorancia más peligrosa que puede sufrir un ser humano. Con esta estrategia han convertido al pueblo en una inmensa masa de personas amnésicas, inseguras, frágiles y vulnerables, para de esta manera poder controlarlos y explotarlos sin que opongan resistencia, y por la colonización mental, la mansa colaboración en calidad de colonizadores de su propio pueblo. La ideología neocolonial del Estado mexicano consiste en hacer creer al pueblo que la invasión y ocupación de los extranjeros a la náhuatl fue un hecho doloroso, pero muy necesario, porque los nativos eran pueblos salvajes, guerreros, caníbales e idólatras. Como afirmó Octavio Paz en su libro Vislumbres de la India, cita: el ejemplo contrario y complementario es el de los pueblos americanos que no pudieron resistir a los conquistadores europeos. Sus culturas desaparecieron a la inversa de lo que ocurrió con los hindúes, musulmanes y chinos ante el imperialismo europeo. El choque entre los españoles y los mesoamericanos fue un violento encuentro entre civilizaciones
que se resolvió por la derrota de la mentalidad mágica y la cultura ritualista. La inferioridad científica, filosófica, técnica y política de los mesoamericanos no explica enteramente a la conquista. Fin de la cita. Los herederos histórico-culturales de Colón y Cortés, que han seguido usufructuando los beneficios económicos, sociales y culturales de la ocupación de este país, han sabido capitalizar y alimentar la lobotomía cultural e histórica que le han aplicado al pueblo desde 1824. Pero especialmente desde 1921, al crear la Secretaría de Educación Pública y el mito que los indios dejarían de ser ignorantes y salvajes y que podrían tener la oportunidad de convertirse en prósperos ciudadanos mexicanos y vivir en las ciudades, dejando de malvivir en sus pueblos, dejando de hablar sus lenguas y dejando sus primitivas tradiciones y costumbres, incorporándose a la modernidad y el progreso. De esta manera, los poseedores de la riqueza de la nación crearon a través del sistema de educación y los medios masivos de confusión una narrativa en la que los mexicas se convierten en el universo luminoso de lo que ellos llaman el México prehispánico, en el que un poderoso imperio que explotaba a todos los pueblos de la náhuatl era el creador del conocimiento ancestral. De esta manera se sustituye a los 9.300 años de historia milenaria. Desde la invención de la agricultura hasta la fundación de Tenochtitlan, desaparecen el periodo preclásico formativo y los olmecas, así como el periodo clásico y los teotihuacanos, y todos los demás pueblos y culturas de la náhuatl. Los mexicas y Tenochtitlan pasan a representar a toda la civilización de la náhuatl. Se crean mitos fundacionales del México imaginario de los criollos, como el del poderoso imperio azteca, los sacrificios humanos, la audacia y valentía de Cortés y sus hombres que derrotan al imperio, que un cura criollo es el padre de la patria y que, con la fundación del México imaginario, se acaba un pasado con el cual el México moderno tiene muy poco que ver, porque se ha superado casi por completo la barbarie e ignorancia de los primitivos nativos. La historia y la antropología en el México imaginario han creado toda una estructura ideológica académica cerrada y amurallada, totalmente eurocéntrica, pro-hispanista y neocolonial. Han creado una versión muy distorsionada del pasado ancestral en el que ni siquiera existe la noción de la civilización de la náhuatl. En esta visión del pasado prehispánico del México imaginario, existen fragmentadas y desconectadas una serie de culturas primitivas e idólatras con un esquema absurdo e impuesto por extranjeros en el que se divide el territorio de la náhuatl en Mesoamérica y Áridoamérica. Posteriormente crean Oasis América, nicho de estudios individualizados de investigadores extranjeros en donde los locales solo son ayudantes
o aprendices de las vacas sagradas extranjeras de la historia prehispánica y la antropología del México imaginario. Frente a este crimen de lesa humanidad que ha hecho el Estado mexicano al dejar amnésico e inconsciente al pueblo que no tiene la información verdadera de quiénes son y cuáles son sus importantes y gloriosos orígenes. Algunos grupos bien intencionados, pero mal informados, han buscado su milenaria identidad en el marco histórico que les transmite el Estado a través de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura, las universidades y los medios de confusión. Este movimiento se autonombra de la mexicanidad. Pretenden reivindicar su pasado ancestral desligándolo de la noción colonizadora ibérica, pero caen en el error de fundamentar su pasado en los mexicas y un inexistente imperio. Al grito de «Yo soy mexica», buscan ilusoriamente encontrar un cimiento contestatario en el último pueblo nómada cazador que emigró del norte. Logran culturizarse con los remanentes de la Toltecayotl del periodo posclásico e incorporan a su numen tutelar conocido como Huitzilopochtli a la sabiduría ancestral tolteca llamada Toltecayotl. Sin embargo, los mexicas iniciarán la transgresión de la Toltecayotl al vencer al señorío de Azcapotzalco, que era en esos momentos la cultura dominante del altiplano central, cuando el Tlatoani Moctezuma Ilhuilcamina y el Cihuacóatl Tlacaelel toman el control de la Triple Alianza a partir de 1440. Este es el pequeño periodo de relativo y limitado poder de los mexicas con solo 81 años que la visión hispanista neocolonial pretende hacer creer al pueblo que es su milenario pasado. La Toltecayotl será suplida por la Mexicayotl y Quetzalcóatl será suplido por Huitzilopochtli, la vida espiritual por la vida material, la educación por la guerra, la espiritualidad por la voluntad de poder. Esta transgresión que tenía fracturada a la dirigencia mexica porque una parte estaba a favor de regresar a la Toltecayotl, será usada por Malinche a la llegada de Cortés en 1519, año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, para inventar que Cortés era el embajador de Quetzalcóatl. Lo demás es historia y explica lo que verdaderamente sucedió en la guerra contra Tenochtitlan. El movimiento de la mexicanidad queda limitado en su propio espacio por la ignorancia y falta de estudio e investigación descolonizada de la historia, porque han tomado mansamente la historia oficial como la base para crear un movimiento que no tiene futuro. Porque como sucedió en el pasado, los invasores derrotaron al supuesto gran imperio azteca. Los invasores colonizadores ni siquiera les dan permiso de manifestarse en el Zócalo de México, además de que, por lo general, están divididos y enfrentados. Finalmente,
podemos afirmar que la descolonización por medio de la academia y la tradición de la mexicanidad no podrá llevarse a cabo. Una, porque la academia es un gueto muy cerrado e inexpugnable, aislado en sus torres de egolatría y sus capelos de servidumbre al Estado, separados totalmente del pueblo. La mexicanidad, porque su ideología parte de la historia oficial y de fantasías y revanchismos superfluos contra la ideología criolla, pero, sobre todo, porque al interior de estos grupos existe un ambiente mesiánico sustentado en falsos poseedores de una tradición inexistente desde la perspectiva mexica. Actualmente, a 502 años del inicio de la invasión, colonización, ocupación, la descolonización se presenta como un camino personal e íntimo, porque ni la iniciativa privada, y menos el gobierno lo harán, dado que atenta contra sus intereses económicos y políticos. La descolonización ideológica es el inicio de un proceso de vida de largo plazo y largo aliento, sin miedo a no lograrlo y sin la ambición de vencer. Este camino se debe llevar con humildad y con los pies en la tierra, porque el desafío es inconmensurable. La descolonización del cuerpo a través de lo que ingerimos y bebemos. La descolonización filtrando permanentemente la información con la que somos bombardeados para saturar nuestro cerebro y alienar nuestra percepción de la vida y el mundo. Y finalmente, la descolonización del corazón, cuidando que no lleguen a él los sentimientos perversos, negativos y degradantes del mundo moderno. Descolonizar el corazón implica vivir intensamente nuestros actos y dejar de actuar nuestros pensamientos. Por más descomunal e imposible que se presente este camino, solo con la templanza y el intento inflexible se puede lograr en el día a día, sin obsesión y estrés por lograrlo. Porque, independientemente de los resultados, es la única forma de vivir con dignidad que le da sentido a nuestra existencia. Educayotl hace. Yahuiche, Oaxaca, 2 de julio del 2023.